el internet no fluya como las semanas anteriores, ya conecté a mi celular directo. Si hay cualquier cosa, voy a apagar la cámara para que igual apreciemos el PPT y, y escuchen mi voz y pueda correr más rápido. A veces por el video también se pone. Pero vamos a empezar y ustedes me avisan, ¿sí? Yo voy leyendo el chat. También por estar fuera con una agenda intensa, he revisado sus aportes al foro. Se nota que tenemos aquí maestros con experiencia, que ya traen un recorrido en el trabajo de niños y niñas. Los felicito, los he leído también sus preguntas y vamos a empezar a responder, a retroalimentar esta semana. Y gracias por participar y espero también que hoy día tengamos un tiempo más que es tan importante para conversar, dialogar en función a sus preguntas, a sus reflexiones. Muy bien, empezamos, vamos a ello. Hoy día estamos con el modelo instruccional analítico, que en realidad recoge lo que generalmente desde la iglesia hemos trabajado y es un poco la tradición, la forma en que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, fue la primera clase, 5.1, el marco, digamos, teórico. Luego, la semana pasada vimos el modelo contemplativo reflexivo y hoy día el modelo instruccional analítico. Muy bien. Y para empezar, vamos a Miró, no nos vamos a rendir, vamos a trabajar en esta plataforma. Y por favor, yo sé que los que están desde su celular probablemente no puedan escribir directamente, pero pueden anotar en comentarios. Entonces aquí los veo. La pregunta es, cuando eras niño, ¿cómo aprendiste la palabra? A ver, recordemos lo que hemos crecido en la iglesia. Igual en Latinoamérica la tradición es cristiana, ¿no? Puede ser haber sido cristiana católica o protestante como nosotros, pero en general Latinoamérica tiene una tradición cristiana. Entonces, quizás también antes de llegar a la fe cristiana, pues quizás en tu casa también revisaban el texto bíblico, no lo sé. Entonces, cuando eras niño, ¿cómo aprendiste la palabra? Muy bien, entonces aquí Rosa nos dice versículos bíblicos. Y ahí tenemos para trabajar. Voy a compartir en pantalla lo que ustedes verían, ¿sí? Lo que ustedes verían. Entonces, ahí está la pregunta. Y aquí me están diciendo los versículos bíblicos. Interés, vamos a ver, devocionales diarios, alguien ya había anotado. También coros. Voy a anotar los que me permite el tiempo. Muy bien. Niña. Bíblicos en grupos pequeños. Crucigrama. Avanza. Cánticos, memorización de textos.
competencias. Muy bien. Y a ver, Marisa nos dice, asistí a la escuela dominical. Muy bien. Folios y dibujos físicos. Muy bien. Escuela dominical, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a tener igual sistematizadas las respuestas. Es lo que vamos a ir. Entonces tenemos, hermanos, en general, si revisamos, ¿no? Aquí nos dice con los versículos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Los versículos bíblicos. Acuérdense ese concurso de quién recita más versículos bíblicos. Recuerdan, ¿no? Las competencias. Algunos de nosotros hemos ganado esas competencias y nos aprendíamos muchos versículos bíblicos. También la parte lúdica, ¿no? Con juegos, con canciones, los devocionales diarios en que se revisan las palabras, los cultos familiares, con coros, ¿no? Los coros que generalmente antes teníamos más coros de los salmos, aunque hay algunas iglesias que tienen el énfasis también en darle música a los salmos. Me acuerdo de Salmo 100, por ejemplo, Salmo 108, que también tenía un acompañamiento musical, con dibujos bíblicos, la abuelita que le llevaba a la iglesia desde niña, con estudios bíblicos, aquí un asunto más lúdico, crucigrama, aquí con cánticos, memorización de versículos y competencias. ¿Quién no ha participado en alguna competencia, no? Por ejemplo, cuando nos decían hay que encontrar los versículos en la Biblia, entonces nos daban citas y el primero en abrir la Biblia en ese lugar y leer el texto era el ganador. Y siempre las competencias son parte de las reuniones, de los cultos, de las dinámicas que tenemos con la escuela dominical. Y muy bien, entonces tenemos el énfasis en que aprendamos la palabra de Dios, porque finalmente nosotros cuando asistimos a la escuela bíblica, al grupo de niños, la idea es aprender la palabra. Entonces, desde esta mirada, cuando hablamos de discipulado, la idea es que los niños encuentren a Dios a través de la instrucción de su palabra, ¿no? Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que desde niño él ha aprendido las Sagradas Escrituras y por lo tanto él tiene que mantenerse en aquello que ha aprendido. Y vemos cómo Timoteo, que empezó desde niño, pues tuvo un llamado y finalmente sirvió al Señor a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué enfatiza este modelo, no? Enfatiza la memorización de las escrituras, ¿no? Cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, por ejemplo. Entonces está este interés, esta intención de que los niños guarden en su mente y en su corazón la palabra del Señor, ¿no? Y nosotros decimos, guarda la palabra en tu corazón, en tu mente, y en el momento debido la palabra va a hablar. La palabra va a ser ese marco que va a marcar, va a ser esa luz que guía tu camino. También la instrucción bíblica, ¿no? Que se aprenda más, la Biblia, no solamente a través de la memorización de textos, sino que se aprendan las historias, que conozcan el carácter de Dios a partir de todas las historias, ¿no? Historias en que muestran un Dios muy tierno, como el de Oseas, por ejemplo, y un Dios que también plantea asuntos de obediencia, como la historia de Abraham, que tiene que sacrificar a su hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
o distintas historias en que los niños van entendiendo el carácter de Dios desde diversas aristas. El tema de las competencias, ustedes lo han dicho, competencia, ¿no? Es fundamental, y lo que generalmente trabajamos desde este enfoque, el hacer competencias. ¿Quién se aprendió más versos? ¿Quién conoce mejor las historias? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cómo se llamaban los ríos, los mares, los montes? ¿Cómo se llamaban los personajes de las historias bíblicas? Y siempre el tema de los refuerzos. Entonces, y además tenemos pues una currícula para enseñar la Biblia a lo largo de todo. Y como nos dice aquí Rosa, nos dice que hay un enfoque más desde lo cognitivo. Exacto, hay un enfoque más desde lo cognitivo. Y ya veíamos la semana pasada que el aprendizaje en realidad es holístico y que cada niño tiene que crecer como Jesús crecía en toda la integralidad de su persona. Ahora, desde este enfoque, que es el más sólido, que es el que generalmente nosotros aplicamos desde mucho tiempo hasta ahora en nuestro trabajo con los niños, la Biblia es el contenido de la educación, ¿no? La Biblia es el contenido que queremos que el niño aprenda. Quizás no llegamos a promover la reflexión, ¿no? Cuando el Señor, cuando también encontramos que dice, Señor, en tu palabra meditaré, en tu palabra yo profundizaré. Muchas veces no llegamos porque la clase también con los niños no va a ser 3 horas, o no tenemos las dinámicas adecuadas, no tenemos las estrategias, los caminos para llegar a esa reflexión profunda con los niños, que básicamente nos quedamos en que conozcan, ¿no? Que conozcan, y confiamos en la obra del Espíritu Santo. Confiamos que esa palabra, pues en su momento va a hablar a su corazón. Ahora, cuando nosotros trabajamos desde este enfoque, no podemos quedarnos solamente en el dar conocimiento. Si nosotros enfatizamos que instruir en la palabra de Dios es la clave de este enfoque, tenemos que llegar también a que los niños reflexionen en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir ahora. Y bueno, además, también confiamos nosotros que aprender la Biblia y guardarla en la mente y en el corazón, pues va a producir la obediencia al Señor. Ahora, también tenemos que reconocer que muchas veces, como dicen, ¿no? El mucho conocimiento también a veces nos enreda cuando se queda a ese nivel cognitivo. La idea es que no solamente quede como una información cognitiva de quiénes son los personajes, dónde sucedieron los hechos, lugares, tiempos, temporadas, sino que esa palabra quede como esa palabra viva y eficaz que puede ingresar hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Entonces, hermanos, cuando pensemos en ese trabajo que venimos haciendo, preguntémonos siempre, ¿me estoy quedando a un nivel solamente cognitivo, solamente de conocimiento, de instrucción, o estoy llegando a promover que los niños mediten en las escrituras, que reflexionen en lo que las escrituras les quiere decir a su corta edad? Y recordemos, muy bien, aquí dice, ¿no? Mente, corazón, fuerzas. Y justamente atendiendo, justamente en ese mismo hilo, tenemos estos versos en Deuteronomios, ¿no? En que el Señor no quiere solamente que le conozcamos de una manera cognitiva. Él quiere, cuando la palabra conocer en el texto bíblico tiene una implicancia muy profunda y muy íntima. Cuando dice conocer, muchas veces habla de intimidad. Entonces, nosotros, como maestros de escuela dominical, tenemos que siempre reflexionar en esto, hermanos. El Señor quiere más que conocerlo como información, el Señor quiere establecer un vínculo, una relación, quiere establecer el Señor
un vínculo sólido y fuerte con los niños, con las niñas y obviamente con cada persona. El fin mayor siempre va apuntando al amor, ¿no? Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo lo que tú tienes. Y para amar, nosotros tenemos que tenemos que crecer en ese conocimiento del Señor, pasar de la información a la relación. Es cierto, hermanos, que nosotros confiamos en que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Y que cumple su propósito. Y es verdad, cuando nosotros sembramos esa semilla, sabemos que esa palabra es poder, es viva y eficaz y no va a regresar vacía. Pero también la palabra nos dice, la palabra nos recuerda que muchas veces esa semilla cae en diversos terrenos, que muchas veces cae en terrenos empedrados donde la semilla es aplastada, muchas veces cae junto a espinos y la semilla no crece. Entonces es verdad que la palabra no regresa vacía, pero también tenemos que recordar que muchas veces la tierra donde cae no está preparada para que esa semilla dé su fruto. Si la palabra no es comprendida, no es entendida, no tiene la oportunidad de echar raíces profundas, porque viene el enemigo y la arrebata. Entonces, no solamente es dar la instrucción bíblica, también es preguntarnos cómo está el corazón del niño o de la niña. Ese corazón del niño o de la niña está sufriendo terriblemente porque los papás se están separando. Está sufriendo terriblemente porque quien lo cuidaba era la abuelita y ahora con lo de la pandemia la abuelita falleció y ese niño ahora se percibe solo. Tiene papá, tiene mamá, pero quien era su mayor figura de apego era la abuelita, está sufriendo. Entonces el corazón, el terreno en que está cayendo esa semilla, probablemente esté lleno de espinas, esté sin la posibilidad de recibir esa nutrición para que la semilla crezca. Entonces, ok, demos la instrucción bíblica, pero preguntémonos, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está esa tierra, ese corazón donde nosotros queremos que la semilla dé su fruto? Amén. Y además, tenemos que recordar, hermanos, que quienes conocían mejor las escrituras cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra eran quienes conocían de las escrituras, de la A a la Z, que conocían, tenían la información amplia de las escrituras. ¿Quiénes? Los fariseos, correcto, los fariseos. Y por más que tenían la información y cognitiva, sabían, tenían toda el análisis, digamos, de la historia de los judíos, de la ley, del Torá, cómo a pesar de tener la información, esa información no había llegado al corazón y no pudieron discernir los tiempos. Y eso nos hace reflexionar. No, la escuela dominical existe para que los niños aprendan la palabra de Dios, pero no solamente a este nivel informativo, cognitivo. No, hermanos, porque ya sabemos que eso no garantiza que vivamos la palabra. Exacto. Tenemos que buscar que aprendan la palabra y que amen al Señor. Que pasen de conocer cognitivamente, que pasen a amar. Amén. Entonces, yo sé que todos nos esforzamos por hacer una buena clase en la escuela dominical, pero tenemos que ir un paso más allá, porque no queremos, y nosotros también, ¿no? No, quizás nos hemos convertido nosotros mismos en fariseos, en maestros que saben mucho de la Biblia, saben mucho de las historias bíblicas, pero quizás nuestro corazón no está teniendo una relación, exacto, oidores y no hacedores. Y el Señor Jesús fue bastante duro respecto a eso. Entonces, nuestra meta es que aprendan la palabra de Dios y que esa palabra sea viva y eficaz en ese corazón presto para que esa semilla dé fruto. Entonces, ojo
Ojo con este modelo instruccional analítico. Ojo, es el que hacemos en la iglesia. Nos ha dado muchos resultados. Pero la idea, hermanos, no es producir o engendrar fariseos que conocemos mucho de la palabra de Dios y no la vivimos. Tenemos que ir un paso más allá, a amar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hay dos aspectos importantes que trabajamos desde este enfoque, ¿no? Que es la memorización de las escrituras. Y de verdad, yo puedo dar fe de que cuando he estado en momentos en que uno tiene que tener decisiones morales, decisiones éticas, esa palabra ha saltado, esa palabra que estaba ahí en algún punto neuronal, saltó, y es verdad, la palabra salta, ¿no? Y te cuida y te guarda. Y nos recuerda, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, por eso que enfatizamos la memorización de las escrituras, pero no solamente es memorizarla, es vivir. Y también la instrucción en la palabra es lo que buscamos, ¿no? La instrucción, la palabra es viva y eficaz. Entonces, este es el punto de partida desde el que muchos de nosotros trabajamos en la escuela dominical. Las escrituras son el núcleo del trabajo con el que nosotros nos acercamos a los niños, ¿no? Las verdades fundamentales aprendidas a través, aquí cuando se habla de instruir en la palabra de Dios, muchas veces se enfatiza que tenemos que restringirnos a la palabra de Dios, ¿no? Que esas verdades reveladas por los milagros, como veíamos la semana pasada, por la creación que le habla al ser humano, muchas veces es a través de la palabra la que se filtra todo eso, ¿no? Porque si no, terminamos en pagos a la tierra, eh, eh, de pronto dar énfasis a una espiritualidad que ya es una espiritualidad que se tergiversa, que se confunde, bastante ecléctica, ¿no? Y por eso es el énfasis en la palabra, porque obviamente el ser humano, ya lo veíamos, busca nutrir su espiritualidad. La idea es que encuentre nutrirla desde lo que nos dice la palabra, desde la revelación de Jesucristo. Entonces, por eso es el énfasis que ponemos nosotros en la palabra, porque la palabra es el filtro a través del cual nosotros entendemos todas esas vivencias que tenemos. Muy bien, entonces vamos a una pregunta. Cuando eras niño o niña, ¿recuerdas algún versículo que sabías recitar pero no comprendías? ¿Recuerdan? Cuando eran niños, niñas, ¿recuerdan algún versículo? Gedeón nos dice Salmo 23, que lo sabían y que no lo comprendían muy bien. Conoce a Cristo de grande, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ir a ver, déjenme un ratito, Salmo 91. Muy bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A ver, vamos a ver acá.
Disculpen que me perdí un poco en el chat. Ya. Dice, Salmo 23. Conocí a Cristo de grande, Salmo 23, Salmo 91, donde vendrá mi socorro. Juan 3:16, en silla de escarnecedores. Santificarás las fiestas, Salmo 91, Salmo 1. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Juan 3:3, Génesis 13. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bien. Me gustaría colocar, no sé si les da chance de entrar aquí al Miró, pueden hacerlo o se les complica. A ver, respóndanme en el chat. ¿Pueden responder en el Miró, hermanos? Igual vamos a tener igual el registro, la grabación de su chat para luego en todo caso poder sistematizarlo ahí. No pueden porque es un poco complicado. Listo, entonces tenemos, muy bien. Por ejemplo, vamos a 2 versículos que han comentado acá, ¿no? A 2 versículos que han comentado. Un ratito. Tengo varias pantallas. Quiero seguirlos leyendo. Por ejemplo, ¿no? Varios han mencionado Salmo 1, que habla de la persona sabia, ¿no? Que en silla de escarnecedores no se ha sentado, ¿no? Bienaventurado el que ande en consejo, no ande en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo me acuerdo que en mis tiempos ese versículo se usaba para no ir al cine, ¿no? Porque la silla de escarnecedores era la silla del cine, me acuerdo, quizás a ustedes también. Entonces los niños y nosotros mismos, gracias a Dios, ahora es mucho más fácil acceder a distintas versiones en el celular, ¿verdad? Y podemos entender esos versículos más complicados. Pero igual los niños lo aprendían y lo recitaban de memoria, ¿no? Y muchos versículos, por ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? O quizás tu vara y tu callado me infundirán aliento, por ejemplo, ¿no? Quizás temas que a nosotros nos parecen tan básicos de entender al niño, tu vara y tu callado, ¿qué es ser callado? Pero cuando hacemos competencia lo recita clarito, lo recita clarito. Entonces, sí tenemos que reflexionar, hermanos, en que muchas veces nuestro trabajo en la escuela dominical se está quedando a ese nivel, ¿sí? Y tenemos que dar pasos más allá, no tenemos que quedarnos solamente en ello. Ahora, hay una afirmación, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la salvación se conoce por las Escrituras. Por trágico o desgarrador que sea, las personas pueden participar en la vida eterna sin tener personalidades sólidas, o sea, con muchas enfermedades emocionales. Pueden participar en la vida eterna sin comprender o apreciar la creación de Dios, ¿no? Quizás han vivido toda la vida en una celda, quizás han vivido toda la vida en lugares donde la creación no es bella. Entonces, aunque no hayan visto la creación de Dios, si conocen la Escritura, pueden participar de la vida eterna. O pueden participar en la vida eterna sin armonía ni fortaleza en sus relaciones con los demás. Quizás en su casa todo es pleito, quizás vive en un contexto súper difícil y duro emocionalmente. Pero cuando la palabra llega a sus vidas, ellos tienen la posibilidad de ser sanos. Entonces, esta es una afirmación que muchas veces no la verbalizamos, pero en nuestro corazón realmente, al enfatizar la palabra de Dios, nosotros decimos, bueno, puede haber tenido traumas, puede haber tenido una vida difícil, dura, pero cuando la Escritura llega a su mente, a su corazón, pues ya en el cielo vivirá, ¿no? Vivimos en un mundo caído, es muy difícil la vida acá, ya en el cielo podrá descansar de todos sus dolores, ¿no es cierto?
No sé si se entiende estas afirmaciones, pero la relevancia que se da a la escritura por sobre todas las otras, perdón, la relevancia que se da al aspecto de conocer la escritura por sobre las otras áreas del ser humano, ¿no? El área emocional, el área de la psiquis, el área también físico, el área de la voluntad y todo eso. Y muchas veces nosotros hemos creído con darle el evangelio, con que darle el evangelio, con que conozcan al Señor, pues no importa que su vida sea ahorita una tortura, por lo menos en el cielo disfrutarán de la vida eterna. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que gracias a Dios viviremos en donde no hay más llanto ni dolor. Pero cuando el Señor viene, Él trae el reino de los cielos a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros. Cuando el Señor viene y salva nuestras vidas, quiere que tengamos esa vida en abundancia. Entonces, muchas veces enfatizamos nosotros en tener escuela dominical donde damos a conocer las historias bíblicas, damos a conocer que se cumpla toda una currícula, que los niños conozcan historias del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero nos olvidamos de mirarlos integralmente. Nos olvidamos de Lucas 2:52, en que Jesús crecía en todas las áreas de su vida, en estatura, en sabiduría, en relación con Dios y con los hombres. Y ya hemos dicho que ser discípulo de Jesús, que los niños sean discípulos de Jesús, es que sean como Jesús. Por lo tanto, es que tengan la oportunidad de vivir como Jesús. Pero cuando nosotros enfatizamos o focalizamos, mejor dicho, focalizamos solamente en que se llenen de la escritura, no estamos atendiendo muchas veces toda esa integralidad. Amén. No estoy diciendo herejías, estoy simplemente rascándonos un poquito el asunto para que reflexionemos, amén, para que tengamos un trabajo integral y más holístico. Muy bien. Entonces, como yo sé que esto puede generar, ¿no? ¿Qué está diciendo la hermana? ¿Que acaso la palabra no es la que habla nuestros corazones? O de pronto, sí, Miriam, estoy de acuerdo, tengo muchos niños que sufren mucho, pero se saben un montón de versículos, pero cuando van a sus casas están sufriendo terriblemente, tienen tíos abusadores, hay violencia, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú de esas afirmaciones? Entonces, esto sí es más fácil, simplemente voten. ¿Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o necesito pensarlo más? Espero haberme dado a entender en este punto. ¿Ya? Entonces, esto es más fácil, el Menti sí lo manejan bien. Muy bien. Simplemente con su celular pueden hacer clic en el QR o les voy a poner el link de acceso en el chat. Espero que si hay algún alumno que por primera vez entra a la clase, estamos haciendo un asunto progresivo, ¿sí? Sí, entiendo que es un texto complicado. Ahí, por favor, pueden votar. En el chat les he mandado el link para que puedan votar, y si no, con el QR también. ¿Están de acuerdo con este párrafo? Vamos a tomar 3 minutos.
Y si es que hay algunos estudiantes que ingresan por primera vez, estamos haciendo un recorrido, ¿sí? Ya lo que estamos hablando aquí es porque ya hemos recorrido algunos aspectos. Ya han votado 9 personas. Muy bien, ya tenemos 9 personas. Sigamos votando. El link lo he compartido ahí. Bien. Así vamos en estas votaciones. Pero voy a poner nuevamente la pregunta. Voy a poner nuevamente la pregunta. Ahí está. Llegó tu voto limpio, llegó tu voto. Por favor, necesitamos que lo respondan acá está la pregunta, voy a ponerlo en pantalla, es, por trágico la pregunta o el párrafo, ¿no? Por trágico o desgarrador que sea, las personas pueden participar en la vida eterna sin personalidades sólidas, pueden participar en la vida eterna sin comprender o apreciar la creación de Dios, pueden participar en la vida eterna sin armonía ni fortaleza en sus relaciones con los demás. Llegó tu voto, Sara, y así van las votaciones. Entonces, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, Marianne, llegó tu voto. Ya tenemos 19 personas que han votado, necesitamos votar más. Muy bien. Todos los que están diciendo, están poniendo sus votos en el chat para tener un poco la síntesis del grupo, para poder luego tener el registro de cómo estuvo el grupo. Les animo a que puedan entrar a Menti y hacer esa votación. El link lo voy a volver a poner acá. Quizás se perdió el link. Muy bien. Listo. Muy bien, hermanos. Listo. Entonces, sigamos trabajando y vamos a volver a este párrafo en un momento. ¿Sí? Como hemos estado comentando, muchas veces nos quedamos en la parte informativa, pero tenemos que recordar que cuando el Señor nos habla de conocer la palabra de Dios,
siempre enfatiza en que nosotros la pongamos por obra, en que nosotros la vivamos. Y cuando el Señor se acerca a la humanidad, no solamente toca las fibras del conocimiento humano, sino que toca las fibras de la necesidad profunda de ser amado. Y por eso que Él se acerca desde el lenguaje del amor. Entonces, tenemos que recordar que el lenguaje fundamental para que el Evangelio nos transforme es obviamente conocer al Señor, pero básicamente es que esa fibra afectiva, esa fibra de necesidad profunda de ser amado quede satisfecha. A este punto vamos a conocer un poquito cómo aprenden los niños, ¿ya? ¿Cómo aprenden los niños? Los niños, ¿será que aprenden solamente cognitivamente, solamente a nivel instruccional? Y para ello vamos a ver un video. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos quedamos a nivel del discurso, como yo que estoy hable y hable y hable, y no podemos tener la posibilidad de preguntar, de conversar, de tener esa retroalimentación que ustedes me dan por el chat o a través de sus preguntas, que es muy importante. Y hay comprensiones incompletas, falsas creencias, versiones ingenuas de la información que nosotros damos. Entonces nosotros, y en general todo tipo de conocimiento, uno piensa que dijo algo, pero al final eso se entendió de una manera muy distinta. Se comprendió de una manera muy distinta. Y para explicar un poco mejor esto, voy a presentar un video, ¿ya? Un video. Déjenme cuadrarlo para que lo podamos ver todos. Como estoy fuera de mi hábitat natural, me demoro un poquito más para encontrar todos mis archivos. Muy bien. Atención, espero que puedan escucharlo bien. Ahí va, atención, ¿ah? Y un día, con un alegre chapuzón que agitó las algas, la rana saltó a la laguna. ¿Dónde has estado?, preguntó el pez emocionado. He estado en todas partes, brincando de un lado para otro, dijo la rana, y he visto... Vacas, dijo la rana, vacas comen pasto. Y un día, con un alegre chapuzón que agitó las algas... ¿Se escucha el video? A ver. Y un día, con un alegre chapuzón que agitó las algas, la rana saltó a la laguna. ¿Dónde has estado?, preguntó el pez emocionado. He estado en todas partes, brincando de un lado para otro. Muy bien, disculpen hermanos, ahora sí. Atención. Y un día, con un alegre chapuzón que agitó las algas, la rana saltó a la laguna. ¿Dónde has estado?, preguntó el pez emocionado. He estado en todas partes, brincando de un lado para otro, dijo la rana, y he visto cosas maravillosas. ¿Cómo qué?, preguntó el pez. Pájaros, respondió la rana. Pájaros, y le habló de los pájaros que tenían alas, dos patas y muchos, muchos colores. Mientras la rana hablaba, su amigo veía pájaros revoloteando en su mente, como grandes peces emplumados. ¿Y qué más?, preguntó el pez, impaciente. Vacas, dijo la rana. Vacas comen pasto, tienen cuatro patas, cuernos y una bolsa rosada llena de leche. Y gente, dijo la rana, hombres, mujeres
y niños. Y habló hasta que la oscuridad cayó sobre la laguna, pero la mente del pez estaba llena de imágenes coloridas y luminosas y de cosas maravillosas y no podía dormir. ¡Ay! Si tan solo pudiera brincar como su amiga y ver ese mundo sorprendente. Muy bien, hermanos. ¿Cómo veía el pez todo lo que le estaba contando su amiga la rana? ¿Cómo veía a los pájaros, por ejemplo? Cuando la rana le decía, "Ay, he visto pájaros con alas", ¿cómo eran esos pájaros? Uh-huh. Eran pájaros, eran peces con alas, ¿no? Eran peces con alas. Cuando le decía que habían vacas, ¿cómo eran las vacas? Se imaginaba desde su propio conocimiento, desde sus propias experiencias previas, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar que cuántas veces cuando nosotros narramos el texto bíblico, los niños también están interpretando, imaginando, procesando desde su propio conocimiento. Ahora, y el ser humano en general, no solo los niños, en general nosotros mismos, lo que yo voy diciendo ahora, cada uno lo interpreta también desde sus experiencias previas, de su propia perspectiva también. Entonces, cuando nos quedamos a un nivel cognitivo, hermanos, el asunto es bastante complejo, porque el adquirir conocimiento implica muchos procesos. Cuando nosotros enfatizamos en transmitir la palabra solamente a un nivel informativo, en que quede como un registro de información en su cabecita, pues la información es distorsionada, se llegan a falsas creencias, se llegan a cuestiones, comprensiones incompletas, por ejemplo, ¿no? Porque el ser humano, el aprendizaje es un asunto bastante complejo. Por eso que nosotros tenemos que dar un paso más allá en nuestro trabajo con los niños, no quedarnos a ese nivel solamente instruccional. Sigamos adelante. ¿Amén? Tenemos que buscar que efectivamente este trabajo en escuela dominical pues tenga también la intervención del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, vendrá y nos enseñará las cosas que dijo Jesús. Tenemos que buscar, orar, interceder para que en nuestro trabajo de dar información, de dar las escrituras, pues no se quede a ese nivel informativo porque se distorsiona terriblemente, porque llega muchas veces a falsas creencias, a cuestiones incompletas en la cabecita. Tenemos que interceder, orar, trabajar para que la obra del Espíritu Santo revele esa palabra que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el desarrollo de nuestra cabecita como seres humanos, y Dios la ha diseñado así, el desarrollo, por ejemplo, cognitivo, tiene procesos. Y yo sé que muchos de ustedes, y yo les animo a que ustedes y todos conozcamos el desarrollo de la niñez, porque si trabajamos con niños vamos a hacerlo un tanto mejor en tanto nosotros conozcamos cómo es el pensamiento del niño, de la niña en función de su edad, ¿no? Y tenemos aquí primero en esta línea de tiempo, vamos a llamarlo así, pues sabemos que hay una etapa sensorio-motor en que todos los bebés, los niños, pues recordemos que se llevan todos los juguetes, los materiales se llevan a la boca, ¿verdad? Porque ese es el aprendizaje, el momento en el que están las sensaciones, la etapa preoperacional, luego la etapa de las operaciones concretas. Por ejemplo, aquí en las operaciones concretas, los niños cuando entran a la primaria necesitan aprender a través de objetos reales que ellos palpan, como los que ellos experimentan.
y muchas veces cuando pasan de inicial, que todo era juego, que todo era manipular objetos, luego pasan a la primaria y ya todo es instructivo, instructivo, expositivo, expositivo, pero los niños están en un momento en que aprenden, justamente experimentando. Y luego viene ya la parte de la adolescencia, ¿no? Generalmente ocurre en la adolescencia donde viene el pensamiento formal, y por eso es que de pronto los niños comienzan a cuestionarnos, ¿no? Y comienzan a decir, ay, profesora, usted dice que hay que amar a todos, pero yo le veo que se pone seria cuando el vecino de al lado prende su música los domingos a la misma hora del culto y usted no le saluda. Y nos decimos, uy, ¿qué le pasó a este niño que me está reclamando, no? O de pronto los adolescentes comienzan a decir, sí, papá, mamá, tú estás, ore, 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 ore para que Dios te proteja, pero luego tienes miedo de salir a la calle, total, ese Dios en el que tú crees, al final tú misma no confías en él. Entonces, ¿qué le pasó al adolescente? ¿Qué se le ha metido? Está poseído, porque comienzan a hacer cuestionamientos, comienzan a pensar, porque el pensamiento ha progresado y es más elaborado. Y no está mal, Dios diseñó que el pensamiento se volviera así, Dios diseñó que el ser humano pasara por distintas etapas de desarrollo. Entonces, cuando nosotros trabajamos cognitivamente, pues tenemos que considerar estos aspectos. Pero además, como cristianos, generalmente nosotros enfatizamos que la palabra de Dios no se queda solamente a un, o sea, cuando decimos, ¿no? Tenemos que promover que el niño, la niña, el adolescente conozca la palabra de Dios porque queremos que sean buenos ciudadanos, queremos que sean personas éticas, justas, queremos que seamos personas honorables y la palabra de Dios es la que te hace una persona honorable ante los hombres y ante Dios. Y también respecto al tema de la moral, del aspecto ético, también no está mal conocer, también hay estudiosos que han detallado cómo sucede el desarrollo moral en las personas. Y además de nuestro firme conocimiento en las escrituras, conocer estos aspectos también nos permite tener un mejor trabajo con la niñez. Y dentro de lo que se conoce como el de nosotros tenemos de que la palabra haga, voy a apagar mi cámara porque mi conexión es inestable, en esta búsqueda que nosotros tenemos de que la palabra vuelva a las personas moralmente correctas, también es bueno preguntarnos cómo es el desarrollo moral de los niños, de las niñas. Y aquí establecen tres fases del desarrollo moral, ¿no? La etapa preconvencional, que tiene dos subetapas, castigo de obediencia, atención a las reglas. Vamos a ver un video para explicarle mejor. Te podría decirte que esta etapa preconvencional puede ocurrir entre los 7 hasta los 10 años, ¿sí? Porque acá hay una parte, bueno, luego viene la etapa convencional, ¿no? Donde lo que se quiere es respetar las normas, los valores que respeta mi grupo, ¿no? Por ejemplo, si en la iglesia todos llevan grupo de niños, todos llevan su Biblia a la iglesia, a la escuela dominical, pues yo también quiero llevar mi Biblia porque yo veo que todos la llevan, entonces yo también la quiero llevar. Entonces, el niño, la niña, el adolescente, el adulto, está llevando su Biblia por la razón de querer quedar bien con el grupo al que pertenece. Y eso más sería lo que es la parte convencional, la fase convencional. Y luego viene la etapa postconvencional, en que hay una reflexión más profunda acerca de los hechos, de las decisiones que tomamos. Y para entenderlo mejor, vamos a ver un videíto, ¿ok? Entonces, déjenme acá que cuadro bien el video y ahora sí ya está activado la posibilidad de compartir sonido y vamos a compartir el video. Por favor, atención. Igualmente es chiquito, pero es importante que lo
en el patio de la escuela. Dos estudiantes de 9º grado están golpeando a Tomás. Aquellos que ven la pelea se encuentran en diferentes etapas de desarrollo moral. Veamos qué hacen y cómo justifican su comportamiento. En la etapa 1, hacemos juicios morales basados en la obediencia y el castigo. A ver, me dicen que no se escucha nada. ¿Seguro no? A ver, otra vez, vamos. Porque he puesto compartir sonido. ¿Sí escuchan? Ahora sí. Listo. Ok, hermano, listo. Ahora sí vamos. Atención, por favor. Ya puse el video. Ya voy a poner el link también en el chat. Sí. E igual en la clase que ya subieron, ahí está el link para que usted pueda volver a ver. En el PDF que les suben, ahí también ya está el link. Muy bien, ahora sí vamos. Igual me escriben si no se escucha. Reinicio el video. De la escuela. Dos estudiantes entran en diferentes... Hay una pelea en el patio de la escuela. Dos estudiantes de 9º grado están golpeando a Tomás. Aquellos que ven la pelea se encuentran en diferentes etapas de desarrollo moral. Veamos qué hacen y cómo justifican su comportamiento. En la etapa 1, hacemos juicios morales basados en la obediencia y el castigo. El sentido del bien o del mal de Juan está directamente relacionado con si es castigado o no. Juan ve lo que está pasando a su amigo y quiere ayudar, pero no lo hace porque teme ser castigado por el maestro si lo atrapan peleando. Se pregunta, ¿cómo puedo evitar el castigo? En la etapa 2 nos motiva el interés propio. María decide intervenir y ayudar a Tomás. Sabe que podría ser castigado, pero también sabe que ella misma podría convertirse en una víctima algún día. Si ayuda a Tomás ahora, él podría ayudarle en el futuro. Ella se pregunta, ¿qué gano yo con esto? En la etapa 3, las expectativas, relaciones y conformidad interpersonal guían nuestro juicio moral. Betty ve la pelea y quiere intervenir, pero cuando se da cuenta de que todos los demás solo están mirando, decide no involucrarse. Quiere que los demás vean que es una niña buena que se ajusta a la ética de la comunidad. Ella se pregunta, ¿qué piensan los demás de mí? En la etapa 4 valoramos la autoridad y queremos mantener el orden social. Cuando el maestro ve al grupo peleando, inmediatamente interviene y grita, ¡alto! Pelear en la escuela está prohibido. Siente que, sobre todo, es importante seguir las reglas, de lo contrario, estalla el caos. Siente que es su deber respetar las reglas que sustentan el funcionamiento de una sociedad. Se pregunta, ¿cómo puedo mantener la ley y el orden? En la etapa 5, entendemos las reglas como un contrato social en lugar de un orden estricto. Jessie, que observa desde lejos, no está segura de cómo se siente al respecto. Para ella, las reglas solo tienen sentido si cumplen el propósito correcto. Obviamente, las reglas de la escuela prohíben pelear, pero quizá Tomás merece finalmente aprender su lección. Ayer le dio un puñetazo a un joven de 1er grado. Se pregunta, ¿una regla realmente sirve a todos los miembros de la comunidad? En la etapa 6 nos guiamos por los principios éticos universales. Todos los involucrados ahora tienen que enfrentarse al director. Primero, explica las reglas de la escuela y por qué existen. Luego, aclara que las reglas son válidas solo si están basadas en la justicia. El compromiso con la justicia conlleva la obligación de desobedecer reglas injustas. El principio moral más elevado del director es la compasión. Para él es importante que todas las personas aprendan a comprender los puntos de vista de los demás y que no se sientan solas con sus sentimientos. Él pregunta, ¿cuáles son los principios éticos abstractos que sirven a mi entendimiento de la justicia? Muy bien, hermanos. Después de haber visto ese video, nos preguntamos todos, ¿en qué etapa estaría Jesús y en qué etapa estoy yo? Interesante, ¿no? ¿Quién se anima a decir en qué etapa estaría Jesús?
si tenemos que decir que Jesús estaba en alguna etapa de estas que nos plantea Colbert del desarrollo moral. ¿En qué etapa estaría Jesús? Ahí tenemos desde la parte preconvencional hasta postconvencional. Quizás puedes escribir ahí, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, cuando Jesús sanó al leproso en día sábado, la ley dice que no debe hacerlo en día sábado, pero él sanó al leproso en día sábado. No vino a anular la ley, pero está sobre la ley. Él le interesó el bien y su valor era la compasión y la justicia, ¿no? ¿Y en qué etapa estoy yo? Ay, Dios, esa es una gran pregunta. Quizás funciono o en función de la obediencia y el castigo, ¿no? No hago eso porque Dios me va a castigar. Me porto bien porque no quiero irme al infierno. O de pronto lo hago porque me conviene, ¿no? Lo hago, diezmo, porque finalmente el Señor me va a dar más y voy a poderme comprar más cosas. O de pronto actúo, voy a la iglesia porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Voy a la iglesia, trato bien a las personas porque tienen que mirar que soy una buena persona, un buen cristiano, tengo que dar buen testimonio. O quizás ya estoy aquí, ¿no? Sí, hay normas, hay reglas, pero me pongo en el lugar, por ejemplo, de la mujer adúltera y sé que hay un orden moral que cumplir, pero también sé que las personas siempre tienen una segunda oportunidad. Es complejo, hermanos, esto no es relativo, no es tan sencillo como hablar de esto 2 minutos, pero muchas veces nosotros asumimos que compartir las historias bíblicas con los niños, primero que con eso ya conocen o tienen una relación con Jesús, y segundo que darles la palabra va a guardar su corazón para que no pequen y sean personas morales. Pero muchos de nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, tenemos que decir, hermana, sí, yo funciono en función del castigo. Yo no hago cosas porque simplemente no quiero que Dios me castigue, ¿no? O por ejemplo, pensemos cuando los adolescentes, algunos adolescentes, de pronto un adolescente se adelantaron en la etapa del sexual y van a tener un bebé. Ella tiene 15, él tiene 16. ¿Cómo evaluamos esa situación? Sí, que salgan al frente, hay que ponerlos en disciplina, que pidan perdón a toda la iglesia ahí, que todos vean que están arrepentidos de lo que les ha pasado, lo que han hecho. ¿Cómo asumimos? Sí, hay que darles todos los adolescentes que son sus amigos, tienen que ver que esas cosas se sancionan en la iglesia para que los demás no hagan lo mismo, ¿no? En fin. Entonces, hermanos, cuando nosotros trabajamos solamente en instruir en la palabra de Dios, muchas veces estos asuntos terminan en comprensiones incompletas, falsas creencias y versiones ingenuas de lo que es Dios, de lo que es la obra salvífica para nosotros. Por eso es que hay muchas personas que por más que fueron a la escuela dominical y que sí saben la historia de Sansón, la historia de Judá, la historia de Gedeón, todas las historias, al final, cuando son adultos, cuando son jóvenes, conocen a Dios, conocen las historias bíblicas, pero simplemente se quedó en un conocimiento incompleto, en una falsa creencia. Y por eso que a pesar de haber ido a la iglesia, muchos piensan que es un Dios con esa barba blanca que está listo para juzgar y castigar a todos. Exacto, no conocen al Dios de las historias bíblicas. Y lamentablemente tenemos que reconocer que muchas veces
lo que hemos estado haciendo en nuestras clases de escuela dominical es quedarnos a este nivel de dar información. Es interesante, hermanos, cuando nosotros reflexionamos en que tenemos que dar a conocer a ese Dios, autor de todo lo que sucede en el mundo entero, ese Dios que estuvo detrás o obrando, moviendo los hilos de esas historias que presentamos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el conocimiento de Dios es un asunto también profundo al que los niños tienen capacidad de tener. Ya vimos en las clases anteriores que los niños son capaces de tener esas reflexiones profundas acerca de Dios y comprender acerca de Dios. Porque entender a Dios es entender que es un Dios misericordioso, que perdona, que nos ama con amor eterno, que nos vuelve a dar 1000 oportunidades, que lanza nuestro pecado hasta el fondo del mar y nunca se acuerda de ellos, pero que a la par es un Dios celoso, es un Dios santo, 3 veces santo, que el pecado no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿cómo logramos que los niños conozcan esas aristas de Dios? ¿Cómo hacemos que ellos no tengan versiones incompletas de las historias bíblicas? Y hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, muchos de ustedes en sus respuestas han tomado videos del superlibro. Y ellos tienen algo bien interesante, porque en sus ciclos de videos, ellos no te dan un ciclo solo del Antiguo Testamento o te dan un ciclo solo del Nuevo Testamento. Ellos alternan. Te ponen un video del Nuevo, un video del Antiguo. Un video del Nuevo, un video del Antiguo. Y en un inicio nos preguntábamos, ¿pero por qué no lo hacen de una manera lineal, ¿no? El ministerio de Jesús, entonces tienen su ciclo de estudio o sus temporadas, porque tienen 5 temporadas. ¿Por qué no las hacen de manera lineal? Porque justamente tenemos que dar a conocer a ese Jesús, a ese Dios, perdón, y a Jesús también, que que tiene muchas aristas, que es amplio, que es complejo, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a abrir el tiempo de preguntas para conversar, para poder responder y también que no se quede en una cuestión expositiva que quizás puede no comprenderse bien. ¿No? ¿Tienen algunas preguntas, reflexiones respecto a lo que hemos estado conversando? No sé si levantaron la mano. Ronald, tú me puedes ayudar. Yo tengo varias. Muy bien, gracias. Hola, te escuchamos, hermano. Hola, miren, yo tengo un dilema a veces en eso porque yo me pregunto, digamos que ¿es justicia o misericordia? Ya, Dios es misericordia, pero también es justicia, también es justo. En la Biblia dice que Él es justo. Entonces, si es que una persona comience a hacer actos, digamos que podrían perjudicar, que pueden perjudicar a alguien, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese contexto de ver que alguien está perjudicando algo, entonces, ¿yo qué hago? Yo, por ejemplo, yo me quedo callada, no digo nada, pero no sé si está bien eso, porque tal vez el callar algunas cosas que podrían afectar a alguien, tal vez podría ser que yo me haga cómplice de eso o simplemente como que yo me hago, me exhibo de esas cosas, ¿me entiende? Entonces por ahí a veces hay un dilema, ¿no? Entre la misericordia y justicia, a veces, porque por una parte Jesús, por ejemplo, Jesús nunca se quejó, Jesús solamente siempre cayó, pero hay partes donde Jesús en algunos momentos reprendió, ¿no? A los fariseos. También vemos en el Antiguo Testamento ya es otra historia, ¿no? Porque ahí era bastante la obediencia, ¿no? Bastante el castigo, ¿no? Pero yo tengo ese dilema, ¿no? Entre la misericordia y la justicia. ¿Cómo se puede actuar, no?
Puede haber momentos en que una persona tenga que actuar con justicia o simplemente callar y esperar que Dios haga la obra, porque al fin y al cabo Dios es el que tiene el control de todo, Dios conoce todo. Y así, digamos que yo comienzo a actuar con justicia de algo que yo sé. Digamos que yo actúo y quiero hacer justicia sobre algo y cuento esas cosas. Entonces yo digo, ¿estaría ayudando realmente a Dios o realmente estoy haciendo algo que tal vez es innecesario porque igual, o sea, Dios puede controlar todo, Dios puede dar solución a todo, ¿me entiende? Sí, gracias por tu pregunta que tiene que ver mucho con el aspecto moral, ético en realidad, ¿no? Mm, Hemos un poco revisado ahí. Ahora, rápidamente, hay un término que quizás puedas buscarlo, que se llama justicia restaurativa, ¿no? Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de justicia, solamente nos quedamos en la parte que el agresor o la persona que está infringiendo o rompiendo la norma, la ley, el acuerdo, tenga un castigo. Pero también tenemos que acordarnos que Dios ve a ese agresor como una persona que puede ser restaurada. Entonces, tenemos que levantar nuestra voz por la justicia, tenemos que levantar nuestra voz por los que no tienen voz. Y además pensar en que esa persona, el agresor, vamos a ponernos en esa figura, un agresor que está acosando a un adolescente. Vamos a pensar, un hermano en la iglesia, ¿no? Lamentablemente siempre decimos varones, no todos los varones son agresores, eso que quede claro, a mí me encanta y promuevo que varones estén en el ministerio de escuela dominical porque necesitamos que los niños tengan referentes varones de la escuela dominical. Y hay filtros y todo eso. No hablo de estigmatizar al varón que trabaja conmigo. Vamos a ponernos en otro contexto, el contexto de ministerio de jóvenes, ¿ya? En el grupo de jóvenes hay un hermano súper chévere, trabajador en la iglesia, tiene 32 años, vamos a ponerle, pero de pronto está acosando a una joven de 15 años. Y vemos que cuando la saluda, se queda más tiempo agarrándole la mano, o cuando la saluda, le pasa la mano así. Entonces, yo digo, ¿me estoy imaginando eso? ¿Cómo verbalizo eso? Y yo ya estoy dando cuenta que el adolescente ya se está poniendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Está en mi cabeza? ¿Qué hago? O sea, ¿no? Entonces ahí está la justicia restaurativa, donde yo veo en proteger al adolescente, porque el adolescente no queremos que su fe sea dañada en primer lugar por esto, que su fe, su desarrollo sea dañado. Pero a la vez tengo que pensar en que este joven de 32 años necesita repensar y reflexionar y reflexionar en cómo está su corazón y su percepción de lo que es una relación, de lo que es el afecto, el estar enamorado de alguien, ¿no? Entonces, siempre tenemos que levantarnos por la justicia, súper saludablemente. La palabra dice, nos da una pauta para resolver problemas. La palabra dice, si tú tienes algo contra alguien, llama a esa persona primero tú solo, ¿no? Llama a esa persona. Ahora, si no te hace caso, llama a los testigos y eso. Entonces, el Señor es el que nos da sabiduría, autoridad, y ahí esa pauta es muy buena en realidad, ¿no? Ahora, también hay, en algunos casos, hay personas que sí no están sanos y que están, o sea, personas ya con cuadros psicológicos ya a los que no sería bueno que nosotros le llamemos solos, ¿no? Pues hay algunos sociópatas, psicópatas que también están en la iglesia, también. Acordémonos que la iglesia es una comunidad donde hay de todo, entonces uno tiene que pedir la sabiduría al Señor, pero tiene que, en amor, dice, se habla la verdad en amor, ¿no? Y acercarnos y decirle, yo he estado viendo, creo que te gusta, creo que te llama la atención esa chica, pero creo que le estás haciendo sentir mal por la forma en que te acercas, en que la saludas, no es la manera correcta.
ni de un cristiano ni de alguien como tú. ¿Qué está pasando? Te podemos ayudar en algo. O como tú eres mujer, en realidad alguien sabio en la iglesia, un varón que le hable a un varón, ¿no? Entonces, justamente, hermanos, la palabra tiene que llegar a estos niveles en que nos ayudan a resolver asuntos morales, ¿no? Y cuando nosotros intentamos que los niños conozcan la palabra de Dios, es justamente para que ellos puedan enlazar todo el conocimiento, ¿no? Dice en el Antiguo Testamento que tengo que levantar mi voz por los que no tienen voz. A la vez el Señor dice, Jesús le perdonó a la mujer pecadora, le dijo, vete y no peques más. Pero a la vez el Señor nos dice que tenemos que hacer justicia, pero a la vez me dice cómo resolver los problemas. Entonces, traigo de aquí, de allá, de todo el texto bíblico, traigo esa sabiduría para entender cómo resolver, ¿no? Entonces, no se quedó a un nivel informativo, sino que se quedó a un nivel en que yo puedo traer el texto del Antiguo, del Nuevo, de los profetas, de los evangelios, y puedo altar y construir algo. Pero para ello tenemos nosotros que vivir la palabra, y vamos a llegar a eso. Espero haber ayudado un poquito con lo que dije, quizás es otro tema, pero obviamente he tratado de resolver enfocado en la palabra. ¿Alguna otra pregunta, duda, reclamo? Ya, aquí nos preguntan, ¿no? Dice, ¿lo moral se adquiere solo por leer las escrituras o por la comprensión del carácter de Dios? Aplicar todo el evangelio y ser ecuánime, no ir de la derecha ni a la izquierda, ¿no? Ser sabio, exacto. Traer la escritura, traer toda la escritura en función a algo, ¿no? Y por eso tenemos que conocer ampliamente la escritura. Y no tenemos que tener temor de, a veces, a mí, por ejemplo, yo les confieso algo, a mí el capítulo de Superlibro de Abraham e Isaac, del sacrificio, me parece súper, súper fuerte para los niños, súper fuerte, ¿no? Si no llegas a la conclusión, yo digo, es fuerte, pero revela una arista de lo que es Dios, ¿no? Pero luego tenemos el chance de poder ver el video del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que brindar a los niños todo el vasto conocimiento de Dios, de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Y no tenemos que pensar que ellos no lo van a entender, pero tenemos que pasar del nivel informativo al nivel de la vivencia. Muy bien, seguimos entonces. Si no hay otra pregunta, seguimos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que la palabra de Dios cale en nuestros corazones y nos transforme y seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que apuntamos es a que la palabra eche raíz en los corazones y la mente de los niños. Amén. Y tenemos que preguntarnos aquí, memorizar los textos bíblicos, memorizar la Biblia, ¿es el medio o el fin? Puedo decir que el niño conoce la palabra de Dios porque se aprendió un montón de versículos bíblicos. Me tengo que sentir un maestro, una maestra de escuela dominical exitoso porque los niños ya se saben todas las historias bíblicas de la temporada. Memorizar, ¿es el medio o el fin? A ver qué me dicen en el chat. Memorizar el texto bíblico, ¿es el medio o el fin? ¿El objetivo que memorice es que memoricen la palabra o es una herramienta para algo mayor? Gracias, hermanos. ¿No? Cuando dice memorizar, está justamente hablando de memoria.
el campo cognitivo, ¿no? Memoria a corto plazo, a largo plazo y bla, bla, bla. Entonces, tenemos que reflexionar en que compartir, formar en las escrituras no se debe quedar a ese nivel, ¿no? Es simplemente una herramienta cognitiva para que la palabra quede en su corazón, eche raíces y la viva y llegue a ser una persona con el carácter de Cristo, con la moral de Cristo. Una persona sabia, porque dice que la Biblia, el temor a Dios nos hace sabios. Amén. Entonces, reflexionar en que la instrucción solo tiene el objetivo de dar información, ¿no? Si yo me acerco a mis clases de escuela dominical solamente para que ellos aprendan la historia, estoy solamente buscando que ellos conozcan. Pero tenemos que apuntar a que los niños y las niñas tengan una relación significativa con Jesús, que nos muestra el Padre, y al Espíritu Santo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, la idea de hablar sobre el modelo instruccional analítico es entrar a estas reflexiones, ¿no? Entrar a estas reflexiones. Para nada, en absoluto, no estamos jamás aseverando que la palabra de Dios no hay que enseñarla, no es fundamental. Por el contrario, hermanos, la palabra de Dios nos santifica, ¿verdad? Pero muchas veces nos estamos quedando en un nivel instruccional, memorístico, cognitivo. Sigamos. Y ya se nos acaba el tiempo. Por eso, hermanos, apuntemos a que la palabra realmente eche raíces en el corazón de los niños y de las niñas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra formando a sus discípulos, él, el maestro, el rabí que explicaba las escrituras como nadie la podía explicar, que cuando entraba a una sinagoga, que compartía con parábolas, que les daba información, al formar discípulos, él no solamente les explicó las escrituras, sino que convivió con los discípulos. Amén. Por eso que los discípulos, cuando dan testimonio de Jesús, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos vivieron con Jesús, tuvieron una relación significativa con Jesús. Amén. Entonces tenemos que recordar que finalmente la salvación, la Escritura nos presenta, nos explica, nos detalla el misterio de la salvación, que es la obra del Espíritu Santo, la que hace caer el velo, pero finalmente la búsqueda a la que todos apuntamos es que el ser humano vuelva a tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Y eso es una relación, no es conocimiento, es relación, es vínculo, es comunión con Dios a través de nuestro mediador, Jesucristo. Ahora, bueno, podemos reflexionar mucho, pero también cómo lo vamos logrando. Un ratito voy a hacer, no sé, estoy en un hotel aquí y no sé si se filtra mucho el audio de afuera, espero que no. A ver, dice, entonces el discipulado busca el desarrollo del carácter de Cristo en los niños, ¿no? Entonces, es verdad que ello no puede suceder sin la guía de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos totalmente de acuerdo con ello, ¿verdad, hermanos? Totalmente de acuerdo. Es fundamental que los niños conozcan, amen y vivan la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe. Amén. Muy bien. Pero el discipulado, hermanos, no solamente es enseñar la palabra. Cuando nosotros hablamos de discipulado de la niñez, no es solamente instruir en la palabra, es vivir la palabra, porque Jesucristo es una persona
tenemos que volver a tener comunión, vínculo. Entonces, tenemos que apuntar a que conozcan, comprendan, para que no se queden en esas comprensiones incompletas, falsas creencias, versiones ingenuas de Dios, tergiversado de Dios, o tergiversamos o no entendemos, ¿no? Soy justo, tengo misericordia, perdono 70 veces 7, pero hermana, si su esposo le lastima, perdone 70 veces 7, hermano, si su esposa le está gritando mucho, perdone 70 veces 7, pero también hay un componente en que tenemos que ser mejores personas. No me quiero ir por las ramas. Entonces, cuando decimos comprendan, es que no nos creemos en estas comprensiones incompletas acerca de la palabra. Ahora, para esto, a enseñar la palabra de Dios, a instruir en la palabra de Dios, nos anima mucho lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a leer estos versículos? He utilizado la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien me puede? Muy bien, Natalia, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? Ok, ahora sí, ya. Disculpe. Gracias. Ya. Vivir y enseñar la palabra, dices. Que los niños y las niñas y los maestros conozcan, comprendan y vivan la palabra. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que vienen por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Amén. Y por eso es que nosotros, como maestros de escuela dominical, anhelamos tener Timoteos, ¿verdad? A los que hemos formado y luego los vemos crecer, ser unos jóvenes, ser ministros, misioneros. Y eso es maravilloso, porque esto nos anima, ¿no? Y cómo aquí Pablo enfatiza el carácter transformacional de la palabra de Dios, ¿no? Que nos enseña lo que es verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Pero muchas veces, no sé, a pesar de tener este conocimiento, nos hemos quedado a nivel de fariseos, ¿no? En que juzgamos lo bueno y lo malo de la vida en función, muchas veces, en una función básica, ¿no? Y a pesar de que conocemos la palabra de Dios, no estamos llegando a los altos estándares morales de Dios, de Jesús, en que hay una corrección sabia y pertinente, en que podemos juzgar qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. Es que es difícil, hermanos. Entonces, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra me enseña lo que está bien, lo que está mal, pero Señor, quizás me estoy quedando en un nivel de desarrollo, de crecimiento, de ser ya un fariseo, que conoce pero no hace. Y algo maravilloso de este texto bíblico, hermanos, es que unos versículos antes, no solamente en el mismo libro, unos capítulos antes, no, en el mismo capítulo 3, Pablo dice algo fundamental que hace la diferencia. Que hace la diferencia en ser hacedores, oidores y que viven la palabra. Unos versículos previos nada más. En los versículos del 10 al 14, Pablo
plantea el contexto de por qué dice que la palabra nos instruye para vivir una vida buena. Y voy a pedir que alguien lea, por favor, estos versículos. Muy bien, por favor, abrimos el micro de Dai. Bueno, Dios le bendiga. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo te enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimientos he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo lo que Él quiera vivir una vida de sumisión. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. 2 Timoteo 3, 10 al 14. Amén, hermanos. Este pasaje, simplemente yo leo este pasaje y digo, gloria a Dios. En estos últimos minutos, Pablo le dice, mantente en lo que has aprendido. Mantente en esa palabra porque esa palabra te va a hacer, te va a dar gracia delante de los hombres y delante de Dios. Te va a llevar a una buena vida. Y le dice, puedes confiar en esa palabra porque quienes te la enseñaron, yo, dice Pablo, sabes cómo vivo. Sabes muy bien cómo vivo. Puedes confiar que esas palabras son verdad porque puedes confiar en quienes te la enseñaron. ¡Wow! Nosotros podremos decir lo mismo a los niños y las niñas, hermanos. Podremos decirle, niños y niñas preadolescentes, esto que les digo es verdad. Atensórenlo, conozcan la palabra, vívanla, amen la palabra, aprendan, memoricen la palabra. Esa palabra es verdad porque ustedes saben cómo yo vivo. Ustedes conocen a su maestra. Ustedes pueden ver cómo es mi vida y que esa palabra es verdad porque yo la estoy viviendo y ustedes ven cómo vivo y en eso pueden confiar. ¡Wow! Entonces, hermanos, el mejor camino para que los niños vivan la palabra somos nosotros. Nuestro ejemplo, nuestro mentoreo. Ellos podrán atesorar la palabra de Dios porque confían que nosotros, quienes le estamos enseñando la palabra, estamos viviendo la palabra. Que a pesar de la aflicción, del dolor, de las rabias, de que no hay presupuesto en la escuela dominical, de que tenemos problemas quizás con otros maestros de escuela dominical, de que no hay voluntarios, de que los niños hacen rabietas, de que pasamos pandemia, qué sé yo, ellos están viendo en nuestra vida el carácter de Cristo. Amén. Olimpio, te escuchamos. Vamos a abrir el micro, Olimpio, por favor. ¿Me escucha? Amén. Sí te escuchamos, Olimpio. Le decía que quería leer el pasaje, pero ya me había ganado el hermano ya. Sí, sí. Muy Ya, bien. gracias. Aquí Doris nos comenta algo. Tenemos que tener mucho cuidado porque los hechos negativos, y voy a añadir ahí, muchas veces nuestros comportamientos insensatos como maestros, ¿no? Nuestras reacciones, vamos a ponerle,
o que llegamos a improvisar al salón, ellos se dan cuenta, ¿no? O que tenemos problemas con el pastor, el otro maestro, qué sé yo. Esos hechos a veces gritan más que la palabra, ¿no? Tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Entonces, hermanos, yo creo que yo he terminado, yo he terminado ya esta parte de reflexionar en la palabra de Dios, y vamos a abrir este momento para conversar un poco y también orar, ¿no? En orar y decirle al Señor que queremos seguir enseñando la palabra de Dios a los niños, pero que Dios nos permita vivirla principalmente, ser esos libros abiertos delante de ellos. Y ya en las clases anteriores hemos visto cómo todas las áreas del niño son afectadas, ¿no? El área emocional, física, el área social y el área espiritual también, con las vivencias que se tienen en lo cotidiano. Amén, hermanos. Entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, y yo lo entiendo porque la palabra habla a nuestro corazón, ¿no? La palabra habla a lo profundo de nuestro corazón, entonces vamos a orar. Amén. Pasamos a orar. Si es que no hay otra participación. Aquí nos comenta María, algo que con mi esposo le decimos a mi niña es que muchas personas arriesgaron su vida, su integridad por la palabra de Dios, ¿no? Por compartir, por llevar la palabra de Dios a lugares donde está prohibido, o traducir la palabra de Dios a lenguas, en tribus, en comunidades no alcanzadas, ¿no? Y tuvieron que sumergirse en esas culturas. Y también en la misma Biblia encontramos a los mártires de la fe también. Amén. Entonces, vivir la palabra también implica ser mártires en nuestro tiempo, viviendo el evangelio donde el que sirve es el mayor, por ejemplo, ¿no? El que perdona tiene el carácter de Cristo y todo eso. Muy bien, hermanos. Hay un libro, 100 versículos que lo recomiendo. Arriesgarlo todas veces. Muy bien, hermanos, vamos a orar y ya con eso terminamos en estos 2 minutos. Tenemos que entregar la clase. Hermana María Hilda, ¿quiere comentar algo? Sí, yo quería comentar, pero yo creo que ya lo dijeron. La vida de Pablo realmente es un ejemplo de lo que debe ser practicar la palabra, ¿no? Para él el perdón era primero, la sumisión. Para él había que ser totalmente humildes, ¿no? De manera que humildes y entregados, ¿no? De manera que el ejemplo más grande fue que él murió como Jesús, ¿no? Golpeado, y él cantaba, ¿no? Y él seguía alabando, ¿no? Entonces es un mensaje de cómo el ser humano tiene que entregarse y ser ejemplo en su vida, lo cual no es fácil, ¿no? Entonces, como usted también mencionó, la vida debe ser en espíritu, solo así podremos tal vez alcanzar la enseñanza en amor y ejemplo, como es lo que dice la palabra, y hacer pues lo que hizo Jesús, ¿no? Él no le importó su vida con tal de dejarnos la enseñanza, ¿no? Entonces, si yo veo a un niño golpeando, supuestamente yo debo intervenir, así crea que me va a pasar algo, ¿no? Así crea que sin pensar en mí, ¿no? Entonces, es una vida de completa entrega, pero sin embargo, como también dice la palabra, hay que estar en espíritu, de lo contrario, no podemos luchar contra las acechanzas del mundo, ¿no? Y eso. Solamente eso quería mencionarle, profesora, muy agradecida. Gracias, María. El hermano Giovanni, y si Leticia nos avisa cuántos minutitos nos quedan. Hermano Giovanni, abrimos el micro y luego a Rosa. ¿Podemos abrirle el micrófono al hermano Giovanni? Sí, ahora sí, muy buenos días, muchas gracias maestra, la verdad una bendición escuchar
su exposición en esta mañana. Yo quiero motivarle a la clase a que lean el artículo que usted compartió en la segunda sesión. Está impresionante, de mucha bendición. Créanme que no pude escuchar su clase la semana pasada, mejor dicho, no, el sábado estuve por un tiempo, y hoy volví a ver su video de mañana y decía, lea el artículo compartido. Y eso fue lo que hice, empezando en la mañana. Créanme, una bendición. Muchas gracias, maestra, la verdad. Impresionante. Gracias. Aprovecho el comentario del hermano Giovanni para sí, porque el artículo engloba lo que estamos detallando ya en las clases, ¿no? Que quizás tú escuchas solo una clase y puedes y confundirte o decir qué están diciendo, ¿no? Pero el artículo presenta todo el panorama. Gracias. Y hermana Rosa, con usted terminamos. Sí, la verdad, profesora, que doy gracias a Dios por estas clases porque nos desafían, en verdad, cada clase nos desafía a autoexaminarnos también delante de la palabra del Señor, ¿no? Y me viene a la mente de que para vivir la palabra, Dios quiere que vivamos la palabra, que modelemos su palabra, por eso es que nos pone en comunidad, por eso es que nos pone en un cuerpo, en la iglesia. O sea, no podemos ser hijos de Dios cristianos aislados. Tenemos que vivir en comunidad porque es allí donde se va a probar realmente si lo que yo conozco, si lo que yo sé de la palabra, ya es parte de mí, ya se va haciendo de mi esencia, ¿no? De mi ser, ¿no? Entonces es allí donde va a salir si realmente, digamos, puedo compartir con libertad, si no tengo envidia, o si de repente sale el encón en mi corazón, en los malos pensamientos, en fin. Entonces Dios me da la oportunidad allí en comunidad de que salga a flote todas aquellas partes oscuras, ¿no? Que de repente si yo estoy sola, solamente escucho y vivo de repente sola mi relación vertical con Dios y nada más. No. Por eso es que Dios nos llama también la relación horizontal, ¿no? La relación con los demás, y eso es lo que nuestros niños ven, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nuestros niños también tienen que aprender, y debemos nosotros primero experimentar eso, ¿no? Que digamos que el reino de los cielos crece en base a la relación vertical con Dios, pero también en base a me lleva inevitablemente a tener que crecer una relación horizontal también con mi prójimo, ¿no? Y ahí es vivir la palabra, pues, ¿no? Es eso. Amén. Y gracias, Rosa, por tu participación. Justamente de esta parte de comunidad de mentoreo es con la que cerramos estas sesiones, que es el último modelo que vamos a revisar. Entonces, la otra semana vamos a hablar justamente de comunidad de mentoreo y otro camino para el discipulado de la niñez, que muchos ya estamos trabajando, y también esperemos que sea pues una herramienta, ¿no? en la última semana.